evento y colaborar con ellos para pues llegar a compartir con más personas algunos aspectos que nosotros consideramos pues importantes para la ciencia de datos, la transformación digital que nos enfrentamos día con día. Entonces, este evento va a ser una semana inmersa dentro de la ciencia de datos. Como pues ya algunos sabrán, tanto en Encoder como en Integratec, pues siempre estamos en búsqueda de formar equipos y contribuir a proyectos de impacto social y tecnológico. Y pues estamos comprometidos con la sociedad para seguir formando estos equipos y seguir difundiendo estos temas. Entonces, en esta ocasión, pues tenemos preparadas para ustedes muchas y diferentes ponencias. Si observan el calendario que les estoy presentando, podemos ver el día, bueno, el mes de septiembre, donde vamos a tener los eventos en estas semanas. Cada puntito azul del circulito del mes es un evento del mes de septiembre y en cada evento vamos a tener de 2 a 3 ponencias cada día. A lo largo de estas ponencias vamos a traer expertos en el área de tecnología, de data science, big data y analítica, con el objetivo de que sigamos llevando allá afuera lo que estos expertos tienen que contarnos y que cada vez seamos más conscientes de los beneficios y las bondades que nos ofrecen los datos y la ciencia de datos. Entonces, yo los invito a que asistan, va a estar muy, muy padre, van a estar muy padres las ponencias. Y pues bueno, sin más por el momento, vamos a dar inicio a la del día de hoy. Nuestra primera ponencia es el proceso de ciencia de datos en la biotecnología, a cargo del doctor Obed Ramírez Sánchez. Obed es graduado de la Ingeniería Agroecológica, tiene una maestría en cómputo aplicado y un doctorado en biotecnología vegetal. Obed ha sido instructor en diferentes instituciones educativas en temas de ciencia de datos y bioinformática. También ha sido trainer en Integratec México y actualmente Obed es CEO de Infood, la Agencia Internacional de Información Agroalimentaria. Es investigador también en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad y pues viene a presentarnos el proceso de ciencia de datos en la biotecnología. Te cedo el micrófono, Obed. Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Y pues nada más déjenme empezar a compartir mi pantalla para arrancarnos. Ahí me confirman de que ya la están viendo en pantalla completa. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, eh, como ya les comentó la presentadora, ando actualmente en el Sinvestab en Evangelio. Aparte también soy CEO de una empresa, de una startup que fundamos hace algunos años. Y les voy a platicar sobre eh, el proceso de la ciencia de datos, particularmente en la biotecnología. Entonces, para aquellos que no estén familiarizados con la biotecnología, pues como su nombre lo sugiere, la biotecnología tiene que ver con los organismos vivos y se refiere a la aplicación y tecnológica que utiliza dichos organismos para la creación de productos y modificación de procesos que nos van a servir a todos nosotros. Por ejemplo, la biotecnología la tenemos por todas partes en nuestra vida cotidiana y un gran ejemplo de ello es, gracias a la biotecnología es posible el uso de las vacunas, tan polémicas en estos tiempos, pero también los fármacos que utilizamos día a día. Es importante también los antibióticos que se utilizan para combatir a gran cantidad de enfermedades. También la biotecnología tiene aplicación en cantidad de procesos industriales. Un ejemplo de ellos es uno que se utiliza, que se ha puesto de moda recientemente, que es el uso de probióticos que mejoran la flora intestinal, pero también se utilizan para otro tipo de procesos en la industria tal cual. Por ejemplo, se utilizan enzimas en procesos industriales en el trato de telas, por dar solo un ejemplo, y también en los ya pasados de moda biocombustibles. Además, son importantísimos para la producción de alimentos, la biotecnología. En el campo agrícola
Últimamente está tomando mucha fuerza el uso de biofertilizantes, de insecticidas y la ingeniería genética que por muchos años ha ayudado a generar cultivos que tengan mejor productividad. Además, la biotecnología también puede ser utilizada para la conservación del medio ambiente, por ejemplo, para en la que consiste en degradación de hidrocarburos, o sea, se pueden recuperar suelos contaminados con diferentes contaminantes, no tan solo petróleo. Además, también se pueden generar tecnologías que sean más amigables con el ambiente, como por ejemplo los plásticos biodegradables. Bueno, y por otra parte tenemos el tema que nos tiene reunidos aquí a todos, que es la ciencia de datos. Y parte de su definición de ciencia de datos tiene que ver con un campo interdisciplinario, y en esta lámina quiero ilustrarles los tres campos principales que lo forman, que son ciencia de la computación, matemáticas y estadística, y en rosita se ve el dominio, el campo específico, o para la charla que les estoy dando el día de hoy, tiene que ver con la biotecnología que les acabo de presentar. Entonces, si ustedes juntan esas tres disciplinas, en el momento que se conjuntan vamos a tener la ciencia de datos, ¿no? Y el chiste de la ciencia de datos, como lo comentaba bien la presentadora hace unos minutos, es cómo a partir datos, de números que se han ido generando de diferentes maneras, yo puedo extraer conocimiento. ¿Cómo servir para mejorar mi vida día a día estos datos? Bueno, Sí, solo creo que no estás presentando la pantalla correcta. O bueno, no ha cambiado de diapositiva, no sé si alguien más lo nota. Sí, se pues ve la ya voy a presentación empezar. como en PowerPoint, o sea, no se ve como en modo Sí, el presentación. PowerPoint. Ah, perfecto. Entonces, gracias por avisarme. Pues no sé qué. Acabo de cambiar la pantalla. ¿Me escuchan? Sí, ahí se ve la pantalla. ¿Se está viendo en este momento? ¿Se cambia? La puedo llevar así para que no sea problema. Sí, así está bien, ahí se ve que ya va cambiando. Ah, perfecto, perfecto. Gracias por avisarme. Pues ya estaba bastante adelantado. Voy a retomar solo para que vean un poco las diapositivas. Primero platicábamos sobre la biotecnología y decíamos que está presente en todos los aspectos de nuestra vida, por ejemplo, vacunas, medicinas y antibióticos, también en la industria, eh, y muy importante también pues en la agricultura, ¿no? Para la producción de fertilizantes, insecticidas y la modificación de las plantas para mejorar su productividad. También comentábamos sobre su utilidad para mejorar el medio ambiente, tanto en el campo de la bioremediación, que es recuperar suelos contaminados, y tanto como para la generación de plásticos degradables. Después estábamos hablando de que hay una intersección entre tres campos grandes, que es ciencias de la computación, matemáticas y estadísticas, dominios específicos, como por ejemplo la tecnología, que nosotros cuando los juntamos es cuando entra en juego lo que conocemos como la ciencia de datos. Sí, y aquí estábamos diciendo que el chiste de la ciencia de datos es generar, eh, generar conocimiento a partir de los datos. Pues el día de hoy ya se ha puesto muy en boga y lo tenemos presente en gran cantidad también de nuestra vida diaria, por ejemplo, en las finanzas, en los videojuegos, en los automóviles que ya se conducen solos, en los centros de distribución, en los sistemas de recomendaciones de diferentes plataformas, y también muy importante en el diagnóstico de enfermedades a partir de diferentes métodos. Por ejemplo, aquí solamente pongo el de detección de imágenes. Entonces, cayendo ya de lleno un poco en el proceso de la ciencia de datos, tomé prestada esta lámina que está bastante difundida en Internet, donde ellos dividen la ciencia de datos en seis pasos. Entonces, ahorita vamos a platicar uno por uno, y simplemente ahorita los vamos a enumerar. Pues tenemos que definir nuestro problema de acuerdo a nuestro dominio. Después tenemos que ir a por nuestros datos, de dónde los vamos a obtener. Y una vez que los tengamos, hay que limpiarlos, hay que transformarlos,
Posteriormente vamos a empezar a explorarlos, queremos hacer muchos gráficos con ellos. Vamos a tratar de entender si hay alguna estructura o si hay algún patrón antes de proceder al paso número 5, que es, ahora sí, voy a echar a andar mis modelos dependiendo de cómo haya yo definido el problema, si va a ser supervisado, no supervisado, etcétera. Y finalmente, una vez que ya tenga yo mis resultados, vamos a empezar a comunicarlos a otras personas, a nuestro equipo de trabajo, y es muy importante señalar que esto es un proceso cíclico, ¿no? Entonces, yo puedo empezar a regresarme, empezar a avanzar primero mis pasos, y después en algún momento a pasos anteriores, puede ser hasta el mismísimo paso número 1 de definición del problema, dado los primeros resultados que consigue obtener, o puede aplicar diferentes de los pasos para darle rumbo a mi proyecto. ¿Sí? Entonces, entrando en detalle en cada uno de los pasos, yo les voy a hablar sobre un proyecto en el que he estado trabajando recientemente en el CINDESTAP, que tiene que ver con el diseño de péptidos que sean antimicrobianos. Entonces aquí hay un par de parámetros que tenemos que ponerles atención. Antimicrobianos se refiere a los antibióticos, y que sean no hemolíticos, y ahorita vamos a ver por qué es importante esto de los no hemolíticos. Entonces, en este primer paso que tiene que ver con la definición del problema, yo les quiero platicar sobre los antibióticos, los antimicrobianos. Pues están presentes, obviamente se hace uso en la medicina, nosotros conocemos, pero también, para aquellos que no sepan, pues son de amplio uso tanto en la agricultura como en la ganadería. Y eso, pues, son de gran utilidad, pero al mismo tiempo hay un problema de hace algunos años. Se ha generado, los microorganismos han generado resistencia a los antibióticos, y esto se debe, pues, que las poblaciones han recibido mucha presión. Les pongo un ejemplito de que, pues, una población, en azulito están marcadas los microbios susceptibles, yo los puedo eliminar, pero con un que sobreviva, con el paso del tiempo, este sobreviviente va a transferir su material genético a su descendencia. Es más peligroso aún, puede inclusive transferir esta resistencia a otras bacterias cercanas a ella. Y esto, con el paso del tiempo, ha generado un problema bastante preocupante y grave en el campo de la salud, que tiene que ver con la resistencia a los antibióticos. Bueno, hay diferentes causas que han hecho que este problema sea grande. Uno de ellos es básicamente el uso excesivo de antibióticos, tanto a nivel sociedad, cuando los utilizamos sin receta, pero también a nivel médico, que se ha hecho uso excesivo de prescripción de ellos. La segunda parte del problema tiene que ver con que, si yo quiero generar antibióticos, distintas maneras de generarlos de distintas fuentes, pero el paso de generar nuevos antibióticos no es tan sencillo, ya que la mayoría de los compuestos que tienen antimicrobianas resulta que son tóxicos para los seres humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando son aplicados, ingeridos, inyectados, entran al torrente sanguíneo y literalmente destruyen los glóbulos rojos. Entonces, es un problema doble. Por un lado, hay que buscar nuevos antibióticos. ¿De dónde los vamos a sacar? Pues de la naturaleza, ahorita vamos a ver. Pero al mismo tiempo tenemos que cuidar que esos nuevos antibióticos, pues, no sean tóxicos en el organismo que se van a utilizar, pensando en seres humanos o en animales. Okay, entonces, regresando un poco al problema y el título que estamos utilizando para presentar esto. Bueno, ¿cómo le hago entonces para diseñar péptidos antimicrobianos que además sean no hemolíticos? ¿Ok? Pero ¿qué les parece si modificamos el título? Y entonces vamos a entrar y vamos a plantear el problema desde la ciencia de datos. ¿Cómo puede ser usar la ciencia de datos para generar péptidos antimicrobianos? ¿Ok? Entonces, el paso número 2 de los que estábamos platicando es obtener nuestros datos. En esto, a lo que ya les platiqué, pues ya tenemos definido nuestro problema. Entonces, ahora, ¿de dónde voy a sacar mis datos? Y para este problema en particular, vamos a utilizar información que encuentra pública en bases de datos. Han sido generadas por instituciones, algunas de ellas. Y la primera es una base de datos donde se tengan clasificados los péptidos como hemolíticos y no hemolíticos. Y otra base de datos que vamos a utilizar es
de péptidos precisamente antimicrobianos. Estos péptidos antimicrobianos y provienen de diferentes organismos, pueden ser de peces, pueden ser ranas, pueden ser nematodos, pueden ser otros mamíferos, inclusive plantas. Una particularidad cuando estamos en el campo de la biotecnología es que la creación de estas bases de datos ha tomado muchos años de experimentación, porque probar cada uno de estos compuestos, como ustedes saben, requiere ensayos clínicos que pueden durar inclusive años. Entonces, para lograr tener este tipo de bases de datos, no es sencillo, cuesta mucho dinero y no lo hace una institución, no lo hace una empresa, se hace a nivel global. Entonces, por eso es importante que existan este tipo de bases de datos que además sean abiertas para que un investigador, que se como nosotros, pueda hacer uso de esos datos sin necesidad de tener que pagar por ellos. Y bueno, esto es una característica propia de cuando se dedica uno en el área de la ciencia, que la ciencia aboga un poco por esta libertad de los conocimientos, lo cual no es así en el área empresarial por cuestiones obvias, es rentabilizar eh, la inversión. Ok, entonces hasta este momento ya les platiqué 2 pasos, ya tenemos para este proyecto, les platiqué de dónde provienen los datos. Y en el siguiente paso que tiene que ver, que ya tengo mis datos, ahora los tengo que organizar, los tengo que limpiar y los tengo que transformar para poder alimentar algoritmos. Aquí va un consejo ya un poco de experiencia para los que empiecen a hacer sus proyectos y es muy importante que a partir de este momento la sugerencia es revisar los datos. O sea, a partir de este momento es donde entra en acción qué tan experto soy yo en el campo en el que estoy aplicando la ciencia de datos. Entonces, en este momento saco mi libretita y empiezo a anotar todo lo que se me venga a la mente, todas las dudas, es que yo tenga, porque estas notas que tome yo en este momento sobre los datos, así como los tengo crudos, me va a servir para todo lo demás que voy a hacer y también me va a servir para cuando yo me tenga que regresar a verificar algunos detalles en mi flujo de análisis, yo puedo venir y revisar mi cuaderno y decir, claro, claro, esto puede estar mal, porque yo desde el inicio aquí ya tengo una nota que revisar esto. Entonces, es muy importante que a partir de este momento sean muy conscientes y se empapen lo más que puedan de los con los que están trabajando. Entonces, este paso en realidad son 2, como comentaba, es organizarlos. Aquí solamente pongo un ejemplo de un cuarto, cómo está todo desordenado, que puede representar mis datos, y luego cómo están acomodados. O sea, estén en formatos en los que yo pueda acceder a ellos fácilmente, pero también que tengan una estructura a la que pueda acceder tanto yo para revisarlos, para hacer mis gráficos, a la que puedan acceder los algoritmos de manera automática cuando ya los empiece a probar. Y la siguiente parte de este proceso pues, es la ingeniería de características, que es un paso por sí mismos y es muy particular para cada campo. Cada campo tiene el tipo de transformaciones que se le van a hacer a los datos. Para el caso particular de este proyecto, en el primer cuadrito les muestro lo que nosotros trabajamos. Los péptidos no son otra cosa que proteínas y la manera en como yo las empiezo a procesar son archivos de texto plano, donde hasta arriba tengo el nombre de cada una de mis observaciones. En este caso es el péptido, le vamos a llamar péptido 1, y abajo es el péptido como tal, es una secuencia de aminoácidos y como ustedes podrán darse cuenta, pues es una cadena de letras variable, ¿no? Entonces, aquí el el primer reto va a ser, bueno, esto a una cantidad de vectores fija, que es lo que realmente van a utilizar mis algoritmos posteriormente. Entonces, nosotros para este proyecto se utilizan de aminoácidos y también se utilizan propiedades físico-químicas y posteriormente tenemos que pasar por un paso de normalización de nuestros datasets. Bien, hay que probar distintos métodos de normalización.
buen momento para que escoja yo mi plataforma en la que voy a trabajar. Por ejemplo, los más populares al día de hoy son Python y R, ¿no? Entonces, una cosa que yo les voy a sugerir es que también a partir de este momento escojan una plataforma que les permita crear su bitácora al mismo tiempo de que están analizando los datos. Por ejemplo, Jupyter Notebook o el R Markdown en R. Entonces, está muy padre porque ustedes van haciendo su código, van haciendo sus notas, van haciendo sus gráficos en un solo lugar. De tal manera que yo después puedo regresar y revisar qué es lo que estuve haciendo en cada una de las fases de explorar la formación de mis datos. El siguiente paso va a ser, ahora yo voy a querer representar, analizar mis datos, pero desde un punto de vista muy subjetivo. ¿Esto a qué se refiere? Porque en este momento yo no puedo encontrar y tomar decisiones muy importantes. Lo que quiero es visualizar mis datos, analizarlos, darme una idea también yo si hay algún patrón en esos que hasta el momento solamente son datos. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que me va a ser muy útil, por ejemplo, es cómo puedo representar mis datasets que normalmente van a estar en N características, pueden ser miles de características, pero cómo yo puedo buscar si hay una estructura en esos datos, pues hay diferentes algoritmos que nos van a ayudar a eso. Por ejemplo, en esta lámina les presento un algoritmo que últimamente se ha vuelto muy popular, que se le conoce como TSNI, pero podemos utilizar a otros proyectos el clásico PCA. Otro tipo que podemos utilizar para buscar si hay alguna estructura es, si queremos comparar entre variables, podemos usar estos gráficos de cajas y bigotes, o si queremos comparar entre diferentes condiciones, podemos utilizar las mismas gráficas, estas de cajas y bigotes, pero también podemos utilizar gráficos de barras. Y una de las preguntas más importantes que siempre nos hacemos en ciencias de datos es qué relación hay entre mis predictores y mis características. Entonces, una manera de visualizarlo de manera muy global es, podemos hacer gráficos de correlación. Entonces, hay diferentes tipos de librerías que nos ayudan a presentarlo. Aquí les presento dos ejemplos. Uno de ellos solamente me va a poner con crucecitas aquellas relaciones que sean significativas que me interesa, o si yo quiero medir la magnitud, puedo utilizar un mapa de calor. Entonces, hasta ese momento, ya que yo me empapé con mis datos, ya busqué diferentes maneras de representarlos, ya hice diferentes particiones de mis datos, en algún momento me voy a regresar a reordenarlos dependiendo del tipo de datos que yo haya decidido. Entonces, llega el momento, ahora sí, de echar a andar nuestros algoritmos de Machine Learning. Y para acá tenemos que decidir qué es lo que vamos a utilizar. Entonces, en función de nuestro problema que estemos resolviendo, vamos a decidir si vamos a utilizar, si es aprendizaje supervisado, si va a ser aprendizaje por refuerzo, o si va a ser aprendizaje no supervisado, ¿sí? Y dentro de cada uno de ellos también va a haber subclasificaciones. Por ejemplo, en el aprendizaje supervisado, las dos grandes ramas van a ser clasificación y regresión, ¿sí? Entonces nosotros para este problema en particular, ya que teníamos ordenados nuestros datos, utilizamos cuestiones de regresión y finalmente lo que nos funcionó fueron algoritmos de clasificación. Entonces, este paso de aquí en algún momento puede ser complicado, pero también puede ser muy sencillo. Si llega el momento en que tú ya tienes automatizar tus pipelines a los modelos, realmente no les interesa si estás analizando una imagen o si estás utilizando un péptido. Simplemente con que tengas ya ordenados tus categorías y tus descriptores, se los das de comer a los algoritmos. Y entonces aquí es un buen momento. La idea de probar diferentes algoritmos de clasificación es que no existe el algoritmo que te predica mejor eh, tus, tus, tu problema. Entonces, este paso y el paso anterior, el de cómo voy a normalizar mis datos, cómo los voy a transformar, son dos pasos que son de alguna manera muy, porque
tiene uno que probar, dependiendo del campo en el que estés, tienes que probar diferentes algoritmos y tienes que probar que la combinación de información con el algoritmo es lo que te va a dar la, el, el performance de tus algoritmos. Y eso a priori no lo vas a saber, probarlo de diferentes maneras. Entonces, cuando tú evalúas tus algoritmos te puedes dar cuenta que algo no está funcionando, entonces te tienes que regresar para probar con otras transformaciones. Es que ya evaluar tus algoritmos de una manera somera, pues vas a querer evaluar, tunear muy finamente los parámetros de los algoritmos que te resulten más interesantes. Y bueno, una vez que ya probaste tus algoritmos y ya tuviste resultados satisfactorios, vas a querer comunicar tus resultados tanto a tus compañeros como tus compañeros de trabajo, me refiero, tanto a tus jefes o a la comunidad con la que te desempeñes. En este caso, nosotros obtuvimos, después de evaluar los algoritmos, Gradient Boosting, que fue para este problema, logramos clasificaciones de hasta el 95% de efectividad. Entonces, eh, logramos un buen modelo, ¿no? Lo que cabe señalar que no siempre vas a tener valores. Lo normal va a ser que tengas, otra vez dependiendo del problema, valores. Pues algo bueno puede ser 85%. Y este paso también tiene que ver cómo comunicamos los resultados. Entonces aquí hay que dedicarle un poco de tiempo a cómo no solo explicar tener las tablas de resultados, sino también cómo yo voy a hacer un gráfico que pueda comunicar alguna idea en particular que yo quiera transmitir. Entonces, para este proyecto en particular, el siguiente paso fue, ok, ya tengo un algoritmo que puede clasificar entre hemolíticos y no hemolíticos. Pero como les había platicado, el objetivo del proyecto era, nosotros queremos generar péptidos que sean antimicrobianos. Entonces, para eso utilizamos de la que les platiqué anteriormente, la base de datos de los péptidos antimicrobianos. Y a partir de ahí, eh, a partir de la distribución de esos péptidos, empezamos a generar secuencias aleatorias que tuvieran un parecido desde el punto de vista de la distribución a péptidos antimicrobianos naturales. Entonces nosotros estamos generando artificialmente nuevos péptidos y luego esos nuevos péptidos son los que se les damos de comer a nuestro algoritmo de clasificación, que es el que va a dar una serie de candidatos que son los ideales para su estudio en laboratorio. Recordemos que después de esto es solo una predicción, pero en términos de todo el proceso de tratar de generar un antibiótico nuevo, estos de aquí van a ser buenos candidatos que se pueden estudiar y que se pueden tardar años para probar su efectividad, tanto como su no toxicidad. Y bueno, en particular, la manera de nosotros de los resultados va a ser a través de un artículo. Esto se escribe, obviamente el problema que les acabo de platicar está sobresimplificado, pero entonces estamos escribiendo un artículo, de hecho está en revisión en una revista arbitrada, este, para comunicar los resultados de este proyecto. Y bueno, espero no haberlos aburrido mucho y haberlos empapado sobre este proceso en biotecnología, que en realidad no es tan diferente como en otros campos. eh, en el número de pasos, en términos generales. Sin embargo, cada proyecto va a tener su particularidad dependiendo del campo en el que estemos trabajando. Y pues muchas gracias. Si tienen alguna duda, los escucho. No, pues gracias a usted por la ponencia. No los escucho, no se peleen. A ver, lo que pasa es que están apareciendo aquí.
Dice, ¿dónde podemos encontrar? Pues, em, dependiendo del campo en el que tú estés, va a haber bases de datos y cómo te aseguras que sean bases de datos confiables. Para este tipo de proyectos en particular es súper importante que sean datos fiables, como tú lo mencionas. Entonces, para este tipo de proyectos son bases de datos públicas, pero han sido publicadas en revistas internacionales. O sea, el proceso, para quien no sepa, el proceso de una publicación científica es bastante largo y tiene que ver mucho porque es revisado por otras personas que se dedican a la ciencia. El proceso de revisión del artículo es, tú lo mandas, te lo revisan y hay personas que lo evalúan y entonces finalmente se toma una decisión de si se publica o no se publica. Eso le da confiabilidad a tu trabajo. Una vez que está aceptado en la revista, el prestigio de la revista a su vez es lo que le da también confiabilidad a los datos. Y lo cierto es, siempre tiene uno que revisar los datos porque si ha pasado, recuerden, bueno, hace poco hubo un escándalo eh, eh, con una empresa que dio datos falsos sobre la respuesta a diversos tratamientos de COVID. Eso pasó a inicios de la empresa supuestamente vendía bases de datos y se publicaron artículos de eso en las revistas más prestigiosas. Entonces, o sea, sí depende uno de la información ahí, pero sí siempre tiene uno que tener la reserva de los datos. El artículo todavía no está publicado, ahorita está en proceso de revisión. Pregunta si la referencia del artículo. ¿Alguna más? No sé si vaya a haber más dudas. Por lo pronto, pues muchas gracias, Beth, por la explicación y por ayudar a los futuros biotecnólogos y los futuros científicos de datos que nos acompañan a entender sobre el proceso práctico de estas ciencias. Si, no sé si haya más preguntas, vamos a dejar un ratito más. Y si no, pues ya le cedería el micrófono igual a mi compañera Connie Vega. Connie los va a invitar a nuestros próximos proyectos. Pero pues antes de eso, no sé si tengas algo más que comentar, Obed. Pues no, muchas gracias por la invitación y no sé si en algún lugar encuentre mi correo por si tienen alguna duda particular o si les ocurre una duda después, me puedan comunicar conmigo sin problemas. Perfecto, perfecto. ¿Tendrás alguna red social donde te podamos encontrar si es que queremos comunicarnos contigo? Pues de preferencia puede ser a mi correo si quieres y lo de Perfecto, súper. Muchas gracias. ahí está. Súper. Pues bueno, ahí ya tenemos el correo de Obed. Si tienen más dudas, pueden mandárselos a su correo. Yo creo que vamos a dar por terminada nuestra primera ponencia. Vamos a tener otra ponencia el día de hoy. Antes de nuestra segunda ponencia, vamos a dejar un espacio para un break, pero antes de eso me gustaría igual ahorita cederle el micrófono a Connie para que nos platique un poquito sobre los siguientes proyectos que vamos a tener y los siguientes eventos que va a haber tanto en Encoder como en Integratec. Hola Connie, buenos Muchas días. gracias, Aranza. Buenos días a todos. Hola, ¿cómo han estado? Nada más para antes de continuar, ¿se escucha bien? ¿Todos me escuchan bien o se escucha cortado? Sí, así es, se escucha muy bien. Perfecto, muchas gracias. Pues buenos días tengan todos. La verdad que me da mucho gusto que otra vez estemos aquí teniendo la presencia de personas tan lindas, tan talentosas, escuchándonos, interesadas en estos temas.
muchas gracias a todos ustedes por darse la oportunidad, por agendar un ratito de su día ahorita tempranito para comenzar con este descubrimiento de la ciencia de datos. Y pues como cada mes estamos hoy para compartirles no solamente el conocimiento, que de antemano pues muchas gracias, doctor Obed, por aceptar la invitación, por compartir esta otra visión, esta otra perspectiva sobre la ciencia de datos en esta área de la biotecnología. Entonces, es una gran oportunidad porque aprendemos y comenzamos a ver los diferentes puntos y abrir ese panorama de las diferentes áreas donde podemos adaptar todas estas tecnologías para continuar evolucionando y transformando la forma de descubrir y de generar conocimiento. Y pues bueno, también les traemos los diferentes proyectos, las diferentes capacitaciones, con la intención de que no solamente den ese pasito de descubrir, sino que también conozcan las diferentes herramientas o las diferentes opciones que se tienen para que ustedes puedan incursionar y puedan prepararse cada vez más en esta área de ciencia de datos e inteligencia artificial. Entonces, es así que nos damos la oportunidad de compartir con ustedes estos proyectos para que si son de su interés, los chequen y se den la oportunidad de participar en alguno de ellos. Entonces paso a compartirles mi pantalla para explicarles un poquito más qué es lo que tenemos para ustedes. A ver, me parece que ya se ve. Bueno, primero que nada quiero invitarlos a nuestros próximos meetups por parte de la comunidad, porque tenemos dos fechas súper importantes, las cuales nos interesaría que ustedes formaran parte de esta celebración. Para el próximo 9 de septiembre tenemos la inauguración de la comunidad Encoder.ai en Aguascalientes. Entonces vamos a estar de fiesta, vamos a estar celebrando esta apertura para estar más cerca de aquellas personas allá en Aguascalientes. Así que pues son bienvenidos ese día, los esperamos y pues también vamos a tener temas para que sigamos aprendiendo. Por ejemplo, ese día vamos a tener temas de matemáticas, estadísticas, ciencia de datos y, ¿por qué no?, dónde queda la Big Data, ¿no? Saber cómo podemos mezclar todo eso y comenzar a dar clic en todo ese conocimiento que ya tenemos para poder lograr fusionarlo con los conocimientos de Big Data. Así que no se lo pueden perder. También en este mes vamos a tener la apertura de la comunidad en San Luis Potosí, también una fecha conmemorable, así que los invitamos el 25 de septiembre a que nos acompañen a nuestro meetup para juntos celebrar esta nueva apertura. También vamos a tener ponencias, no se las pueden perder, igual ahí vamos a estar publicando en nuestras redes sociales quiénes van a ser nuestros ponentes para que ustedes se animen y juntos podamos continuar aprendiendo. Pues bueno, eso es por parte de la comunidad y sobre todo, pues no se olviden de las fechas que ya tenemos, que ahorita Aranza nos apoyó a compartirlas al inicio sobre la Data Tech Week, así que no se lo pueden perder. Y eso es por parte de los eventos que tenemos. Por parte de los cursos y de las capacitaciones, tenemos algunos aquí que ya inician en octubre. Ya estamos a un mes de comenzar estas nuevas capacitaciones, así que están súper invitados a que chequen sus temarios en la página oficial de integratecmexico.com para que ustedes chequen todos los temas que se van a venir en esta capacitación de 40 horas. Son sesiones sabáticas para todos aquellos que creen que entre semanas se les complica por el horario, por el trabajo. Lo pueden tomar de manera sabática, así que se acomodaría muy bien para muchos horarios. Y aquí pueden checar, vamos a tener, por ejemplo, en el temario de minería de datos tenemos los fundamentos, procesos, la parte de limpieza de datos, obviamente cómo se aplican todos esos conocimientos de estadística para poder ir generando información del conjunto de datos que todavía tenemos en bruto, ¿no? Cómo poder pulirlos para poder generar nuevo conocimiento. Entonces no se lo pueden perder, va a estar muy interesante. Ustedes van a poder desarrollar ciertas habilidades en las cuales van a poder encontrar
información que muchas veces pues a simple vista no la podemos encontrar. Así que los invito a que chequen el temario y si es de su interés, chequen ahí también los detalles, pues se registren, porque ya estamos a menos de un mes. También para esas mismas fechas, el 10 de octubre, tenemos lo mismo, la capacitación de ciencia de datos, para que también ahí en interatecmexico.com pueden checar el temario. En esta parte pues ya van a encontrar un poquito más de machine learning, de redes neuronales, para que vayan conociendo todo este mundo. Entonces, no se lo pueden perder. Recuerden, tenemos minería de datos, ciencia de datos y también Big Data, ¿vale? Una vez más, allí en la página van a encontrar el temario con todos los detalles, las herramientas que se van a utilizar, los temas que van a aprender, los puntos en los que se va a enfocar la capacitación para que ustedes puedan comenzar a especializarse en este mundo de la ciencia de datos e inteligencia artificial. Y pues bueno, aprovechen estas oportunidades que están porque, como les digo, a veces sabemos y qué padre que ya estemos todos conociendo sobre este mundo, pero a veces lo que falta también es difusión de aquellas instituciones que nos ofrecen este tipo de servicios para poder lograr que se complete ese ciclo, que es primero que nada conocer y después dar ese paso, darnos la oportunidad de ir a especializarnos en estas áreas. Así que no se lo pueden perder. Y pues por último tenemos 2 más proyectos que ya son para el año que viene, para el próximo 2021, tenemos más sorpresas. Tenemos la siguiente generación del proyecto WLab por parte de la comunidad, que de igual forma pues ya están las encuestas de registro, de postulación en la página oficial wlab.org.mx. Ahí pueden checar el temario. Es una capacitación intensiva, vemos temas desde matemáticas, álgebra, estadística, la parte de minería de datos, de ciencias de datos, y pues obviamente complementamos con el área de soft skills y algunas actividades extraordinarias como son proyectos, el tener diferentes ponencias, igual con diferentes especialistas de Big Data, inteligencia artificial, Data Driven, y pues estas metodologías, ¿no? Que precisamente nos ayudan a tener el panorama completo de este mundo de tecnología que ha venido para quedarse. Así que ahí está nuestra página también para que lo chequen. Recuerden, ya tenemos los formularios abiertos para iniciar en el 2021. Y de igual manera, les comento que va a estar un diplomado con una alianza que se hizo con la UPQ para el 2021. Está planeado para que chequen nuestras redes sociales, estén atentos. Ahorita al final se las vamos a compartir por si no les han dado like a nuestra página de Facebook, a nuestras diferentes redes sociales, para que estén atentos de la información que se va a estar publicando sobre todos y cada uno de estos proyectos. Entonces, pues, no sé si tengan alguna duda con respecto a esos proyectos, o de igual forma, de todos modos, allí lo checan ustedes detenidamente y siempre va a haber un contacto. Ustedes pueden llamar o mandar correo y se les atenderá con mucho gusto para darles la información que requieran. ¿Pero alguien ahorita alguna duda? Así de forma general. Me parece que no. Y pues ahí están los links en el chat para que los chequen y revisen, como les digo, a detalle. Ustedes puedan checar los temarios y alguno que se acomode tanto a sus horarios, a las sesiones. Les digo, ahí tenemos los de Interatec que son sabáticos, el de WLab que va a ser de entre semana, y cualquier cosa, ahí están nuestros contactos o nuestras redes sociales que ahorita se las compartimos al final para que nos sigan y estén atentos. Pues bueno, me parece que no hay dudas. Bueno, aquí hay una duda, me dicen. ¿El diplomado de la UPQ se puede ver la información en su página directamente? Como todavía falta un poquito de tiempo, no hemos checado si ya la publicaron, pero en cuanto esté, se las compartimos para que ustedes la chequen directamente ahí en la página, porque como todavía les digo, todavía falta un poquito de tiempo, va a ser más o menos como en febrero o marzo cuando inicia. Pero sí, en cuanto sepamos que ya está oficialmente la información del temario del diplomado, se los hacemos llegar. Igual
Si gustan dejarnos su correo para que nosotros lo tengamos presente y les hacemos llegar la información por correo, o estamos ya con su registro, ahí también nada más nos pueden comentar, a mí me interesa, y nosotros los checamos en su registro para mandarles la información. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Me parece que por ahora sería todo. Y si no, pues aquí estamos, chicos, ya saben. Seguimos en contacto y pues ahorita le cedo el micrófono a mi querida Gansa para que nos dé los anuncios finales y podernos ir al break. Muchas gracias, Connie. Pues sí, nada más, pues nuevamente invitarlos, no se queden con las ganas. Si a ustedes les interesan estos temas, estos son lugares donde podemos facilitar información, podemos facilitar conocimiento y pues realmente es el objetivo de estos proyectos y de estos equipos. Entonces, igual pues invitarlos a que no se los pierdan, que estén atentos a las redes sociales porque ahí es donde normalmente estamos publicando las fechas de los eventos, los horarios de qué se van a tratar. Entonces, pues sí, nada más esa recomendación. Y pues ahorita yo creo que vamos a pasar al break. Vamos a tener un break de un poquito más de 10 minutos. Eh, vamos a tener un break, digo, para que vayan al baño, para que tomen agua, eh, para lo que necesiten. Vamos a regresar, yo creo que a las 10:10 a nuestra segunda ponencia. Nuestra segunda ponencia es soluciones industriales basadas en ciencia de datos. Entonces, vamos a iniciar 10:10, repito, vamos a tener un break. Ahorita pueden ir al baño, pueden ir a tomar agua y regresamos a las 10:10 con nuestra segunda ponencia. Igual si hay dudas, aquí vamos a seguir en el chat o por aquí presencialmente, ¿vale?
Bueno, chicos, ya son las 10:10, ya vamos a volver del break. Espero que ya hayan ido al baño, ya estén relajados, ya hayan tomado agua, se hayan estirado, para que ya estén listos para nuestra segunda ponencia del día de hoy. Vamos a iniciar ya con ella. Nuestra segunda ponencia, como les comentaba, se va a tratar sobre algunas de las soluciones industriales que se basan en Data Science. Nuestra ponencia está a cargo del ingeniero Rodrigo de Luna. Rodrigo es ingeniero en mecatrónica, graduado del Tecnológico de Monterrey en 2014. Igual se graduó del programa Edison de General Electric en 2017. Y estos últimos años, Rodrigo ha trabajado en desarrollar soluciones en ciencia de datos para distintas industrias, incluyendo la industria energética, la industria petrolera y más recientemente la industria de aviación. Actualmente, él está cursando la maestría en Ciencias Computacionales en Georgia Tech y es Senior Data Scientist en General Electric Digital. Entonces, bueno, sin más por el momento, le voy a ceder el micrófono a Rodrigo para que nos platique un poquito sobre estas soluciones industriales. Buenos días, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Dejen, comparto pantalla. Claro que sí. Ok, listo. ¿La pueden ver bien? Sí, perfecto. Bueno, como dijeron, les voy a hablar del proceso de desarrollo de soluciones de ciencia de datos en la industria. Les voy a hablar un poco de las metodologías de diseño que seguimos para desarrollar una solución de ciencia de datos y, digamos, cuál es el estándar que se sigue en la industria para desarrollar soluciones basadas en datos y qué proceso es el que seguimos acá en mi compañía. Bueno, un poco de background, ya dije en mi educación. Mi maestría es con especialización en Interactive Intelligence y Machine Learning. Y esto Interactive Intelligence se refiere a como a la intersección entre las ciencias sociales y la computación. Entonces, digamos, es como computación centrada en el usuario, ¿no? Y entonces, digamos, tengo un componente un poco más fuerte en la parte humana de la computación. Y bueno, en cuanto a mi experiencia profesional, solo he estado trabajando en G en diferentes negocios. Y dentro de G he desarrollado soluciones para diversas empresas y clientes externos. Y bueno, con cada cliente es un universo, es un proceso completamente diferente. Y entonces por eso, digamos, por la diversidad de los procesos también surge la necesidad de hacer una forma estándar de atacar los proyectos de ciencia de datos para más o menos tenerlos controlados. Y bueno, primero les voy a dar algo de contexto sobre qué habilidades son las que se esperan en un científico de datos en la industria. Aquí podemos ver estos diagramas en los que se indican cuáles son las habilidades necesarias para que un científico de datos sea exitoso en un equipo multidisciplinario. Y bueno, vemos que, por ejemplo, vemos un alto componente aquí en análisis de datos como tal, ¿no? Y manejo de bases de datos, pero también vemos algo interesante, ¿no? Tenemos aquí que se necesita mucha visualización de datos, que es de aquí, y se necesita mucha programación, ¿no? También, que es algo que quizás no se cubre usualmente. Si ven, hay cierta interacción, como es digamos, es el rol que requiere más habilidades de todos los que se están presentando aquí. Y entonces es por eso que el perfil de un científico de datos suele ser muy diverso, ¿no? No existe un solo perfil que cumpla todos estos requerimientos. Y bueno, si vemos estos tres diagramas de Venn, que son como los usuales para presentar estos conceptos de Data Science, vemos que tenemos tres diferentes categorías o tres diferentes ramas en las que se basa la ciencia de datos. Vemos primero que tenemos la estadística como tal, el expertise o el conocimiento de dominio, que es una burbuja como por sí sola. Y tenemos por otra parte lo que es la programación, ¿no? Las ciencias computacionales y todo lo que tiene que ver con desarrollo de software. Y bueno, aquí quedan Data Science en medio, ¿no? La intersección de estas tres categorías. Bueno, ¿como qué habilidades tiene que tener un científico de datos en la industria? Sí tiene que tener una componente muy importante en estos dos de estadística y de coding. Por ejemplo, manejo de diferentes bases de datos, pero también tiene que cubrir conceptos de gobernabilidad de datos,
Cada que se trabaja un proyecto con un cliente o con una industria diferente, se tiene que hacer la pregunta de qué datos podemos usar y cuál es qué tanto lo podemos usar y qué tratamiento especial le tenemos que dar basado en su contenido, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos trabajando con la industria de healthcare, con la industria médica, tendremos que darle tratamiento especial a los datos si incluyen datos de pacientes, ¿no? Por ejemplo. O, por ejemplo, en Power, en la industria de la energía, contamos con información sobre la ubicación de plantas energéticas, ¿no? Que es tenemos casi hasta la latitud y longitud de las coordenadas geográficas, digamos, de la planta y pues tenemos mucho conocimiento de dónde están todas las plantas, toda la infraestructura crítica de un país, ¿no? Que se podría considerar como tal. Entonces es muy importante cuidar esos datos, por ejemplo. Bueno, acá lo de estadística, pues es lo usual, lo esperado, que conozca, pues que tenga buenos fundamentos de matemáticas, en diseño de experimentos, en lenguajes en cómo ajustar un modelo. Aquí es como, digamos, donde entra casi todo lo de Machine Learning, aquí en la intersección entre programación, ciencias computacionales y estadística, que es lo que es Machine Learning. Y bueno, entre la intersección entre estadística y conocimiento del dominio entraría lo que es como de investigación tradicional, ¿no? Que digamos no se mete tanto en la parte de programación como un data scientist. Y bueno, a mi parecer, bueno, y en consideración de muchas personas en la industria, este diagrama le falta una cuarta dimensión, que son las ciencias sociales, ¿no? Cuando desconectas una solución de ciencia de datos del usuario final al que va a impactar esta solución, usualmente se tienen problemas como qué tipo de problemas he enfrentado yo al desarrollar proyectos sin considerar bien la audiencia objetivo o el usuario final de la solución. Por ejemplo, si desarrollas una solución completa y nunca le preguntas a tu usuario final qué es lo que está esperando ver de un modelo o de una solución, puede que llegues con él y resulte que no tiene nada que ver con lo que esperaba, ¿no? O quizás sí cumple los objetivos en cuanto a, no sé, precisión o qué tan bueno es el modelo, pero el cliente es incapaz de entender el modelo que le estás presentando, ¿no? Entonces, por más bueno que sea tu modelo y súper preciso y rápido y lo que sea, para el cliente si no lo entiende, no le sirve de nada, ¿no? O si no puede tomar una decisión o una acción a partir de este modelo que le estamos presentando. Entonces, por eso se incluye esta cuarta dimensión que son las ciencias sociales y incluyen habilidades como comunicación, storytelling with data, que es cómo comunicar efectivamente los insights o los resultados que generen nuestros modelos de forma efectiva, considerando nuestra audiencia. Y bueno, aquí dependiendo del tema, pues también se considera, por ejemplo, temas de ética, ¿no? ¿Cómo podría afectar nuestro modelo a una persona, ¿no? Que aquí hay muchísimos ejemplos por ahí afuera de modelos que son discriminatorios. Por ejemplo, hay sistemas de crédito que emiten una recomendación de si otorgarle o no un crédito o un préstamo a una persona basado en cierta información. Y se ha descubierto que algunos de estos modelos tienden a ser racistas incluso, ¿no? Que discriminan basados en ciertas condiciones. Y bueno, ahí entra muchas preguntas, ¿no? Si el dataset era racista como tal o fue el entrenamiento o el humano que entrenó el modelo fue el que le metió el bias, ¿no? Entonces, por eso esta burbuja adicional de ciencias sociales se vuelve tan importante cuando empezamos a trabajar en soluciones industriales también, porque siempre tenemos que considerar el efecto que podría tener nuestro modelo en las personas, ¿no? Por ejemplo, en aviación particularmente trabajamos mucho con datos de mantenimiento, ¿no? Y estos datos incluyen incluso cuál fue el técnico que estaba a cargo de cierta actividad de mantenimiento, ¿no? O por ejemplo, también datos de aviación que incluyen la tripulación de la aeronave, ¿no? ¿Qué piloto era el que estaba qué piloto es el que estaba piloteando esa nave en ese momento. Entonces, podríamos llegar a algoritmos, digamos, dañinos para estos grupos de personas. Por ejemplo, si estuviéramos intentando predecir o modelar qué tripulaciones son las que tienen más eventos de aterrizajes duros, digamos, lo que le conocemos como un hard landing, un aterrizaje que produzca un esfuerzo innecesario en los componentes de la aeronave,
pues incluso una empresa podría decidir rescindir el contrato de un piloto, ¿no? Simplemente porque un modelo quizás les esté indicando que es más probable que esa persona sea responsable, ¿no? Entonces, por eso digamos, esta interacción con las ciencias sociales se vuelve tan importante. Y bueno, hablando de proyectos, desarrollo de soluciones de ciencia de datos en la industria, tenemos que empezar por preguntarnos cómo definimos si es exitoso nuestro proyecto o no. Y es aquí cuando entra, además de esa parte social, mucha parte de negocio, digamos, de aspectos comerciales que usualmente ni siquiera se hablan o no se consideran dentro de los entrenamientos o cursos, incluso a nivel posgrado de ciencias de datos, es cómo comunicarse con las personas interesadas dentro del negocio para determinar qué es lo que están buscando con un modelo en realidad. Entonces, esta parte de definir los criterios de éxito se vuelve muy importante porque es lo que nos permite evaluar si nuestro proyecto está siendo exitoso o no. Y esto va mucho más allá de simplemente definir si un modelo cumple las métricas que estamos esperando, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo una regresión lineal, lo que no estamos buscando aquí es poner criterios de éxito como la regresión lineal se ajusta con una R cuadrada de mayor a 90%, ¿no? A 0.90. Aquí lo que estamos buscando es qué es lo que está buscando el negocio contestar o resolver a partir de estos datos y cómo vamos a medir que estamos respondiendo a estas preguntas o teniendo el impacto que está buscando el negocio. Entonces, aquí lo que nos buscaremos preguntar al final del proceso es, ¿aprendimos algo nuevo? Aquí es muy importante recalcar que no todas las líneas de investigación que sigamos, no todos los modelos que generemos van a llegar a un objetivo, van a llegar a un resultado exitoso, ¿no? No siempre los datos son suficientes para llegar a una solución. Es muy, muy frecuente llegar a callejones sin salida. Y es normal esto en el proceso de desarrollo de soluciones de ciencia de datos, en especial en la industria, en la que estamos trabajando con un ambiente mucho más ambiguo, con datos que suelen ser, pues casi nunca están limpios, tienen muchos problemas, involucran muchos sistemas y organizaciones dentro de las compañías. Entonces, es muy frecuente llegar a callejones sin salida o líneas de investigación que no llegan a ningún lugar o que no proveen ninguna nueva información a la compañía o que quizás son pérdida de tiempo totalmente, ¿no? Por sí solas. Y bueno, esto no es algo malo. Tenemos que aprender a lidiar con esto, digamos, con esta frustración de que nuestras líneas de investigación no lleguen a lo que esperamos. Y bueno, aquí me gusta mucho esta frase de Thomas Edison, de que en referencia al foco, ¿no? Que decía que no había fallado, solo encontró 10.000 maneras que no funcionaban. Y bueno, aquí esto lo podemos aplicar igual al desarrollo de soluciones de ciencia de datos, en la que no debemos intentar llegar a una solución a partir de un solo camino, sino tenemos que generar como un mapa, como si fuera un laberinto. Hay muchas maneras de llegar a un objetivo, entonces tenemos que explorar las diferentes maneras. Y bueno, existen procesos estandarizados industriales para el desarrollo de soluciones en ciencia de datos que toman en consideración estas cosas que acabo de mencionar. Y el más popular es el CRISP-DM, que es el Cross Industry Standard Process for Data Mining. Y bueno, aquí pueden ver que está centrado en los datos como tal y consiste en 6 etapas diferentes. Empezamos con una etapa de entendimiento del negocio y de los datos, que aquí sería sentarse con los expertos en el dominio que estemos analizando para entender bien los datos y los requerimientos del negocio, definir esos criterios de éxito que expliqué antes. Y bueno, aquí es un proceso iterativo y hasta que estemos satisfechos con nuestro entendimiento, proseguimos a estos dos pasos siguientes, ¿no? Que es la preparación de datos y el modelado. Si ven aquí, igual se puede ir y venir entre estos dos, porque podemos descubrir en el modelado que el tratamiento de los datos fue insuficiente. Entonces, aquí iteramos entre estos dos hasta que encontramos un modelo que satisfaga nuestros requerimientos y que cumpla también los requerimientos del negocio. De aquí después se evalúa ese modelo en el contexto del negocio y en el contexto de la solución como tal. Se evalúa qué impacto tiene el negocio, qué preguntas está contestando. También se pregunta cómo corre este modelo. Digamos, ¿está bien construido este modelo?
Y también aquí lo que se evalúa es si ese modelo puede ser puesto en producción, ¿no? En el entrenamiento que he tenido y incluso en clases de posgrado en mi maestría de Machine Learning, sí hablan de conceptos de complejidad, por ejemplo, y de tiempo de computación, pero no le ponen, digamos, no es tan céntrico como debería ser, a mi parecer. He visto que data scientists con poca experiencia suelen intentar meter sus modelos por pipelines que prueben todos los posibles modelos que existen casi con grids de hiperparámetros súper complejos para intentar encontrar el mejor. Y bueno, ahí primero es un costo computacionalmente muy alto para entrenar tantos modelos, ¿no? Y quizás el 90% de esos modelos no puedan ser puestos en producción si analizamos bien el contexto de los sistemas de IT que tiene una compañía, ¿no? Por ejemplo. Me ha tocado trabajar con compañías que no tienen bases de datos como tal. Entonces, ahí usualmente se habla en desarrollo y soluciones de ciencia de datos, que sí, que tienes que trabajar con bases de datos, pero no siempre es el caso. Me ha tocado trabajar con empresas que por ejemplo, todos sus datos los tienen en CSVs o tienen otros sistemas que generan sus datos y los dejan en archivos estáticos. Y tienes que trabajar con eso, ¿no? No le puedes decir al cliente, no, pues no te puedo dar una solución porque no tienes una base de datos. Te tienes que adaptar al cliente y preparar los datos de acuerdo a su contexto para analizarlos, ¿no? Y de la misma forma, cualquier solución o modelo que se desarrolle tiene que estar de acuerdo o tiene que ser funcional de acuerdo al contexto del negocio. Entonces, por ejemplo, a ese cliente no le podrías proponer correr un modelo en la nube, ¿no? Porque a duras penas tienen bases de datos, ¿no? Entonces, ¿cómo les vas a proponer algo que su infraestructura es incapaz de desarrollar, ¿no? O de correr. O, por ejemplo, aquí, si usaras un modelo que requiriera mucho poder de computación para la evaluación del modelo, no sé, como un KNN, un Nearest Neighbors, que tu modelo es de 20 gigabytes, ¿no? Porque es una matriz súper dispersa gigante, ¿no? Y le dices, pues en mi compu, en mi servidor de desarrollo de 1 terabyte de memoria funciona súper bien, ¿no? Con 72 cores. Se tarda 10 segundos en predecir. Y pues y llegas con el cliente y te dice, no, pues yo tengo una computadora ya arrumbada que tiene 4 cores y 20 gigas de RAM, ¿no? Entonces, por eso es esta etapa de evaluación y deployment. Se tiene que considerar la infraestructura que existe del lado del cliente para de esa forma evaluar si un modelo es o no apropiado para ese cliente. Y bueno, aquí se vuelve a iterar, pues, digamos, este ciclo de adentro es iterativo por sí mismo. Si llegas aquí al deployment y ves que no está cumpliendo los objetivos del negocio después de un tiempo que deje de funcionar el modelo, entonces quizás tengas que regresar a una etapa anterior, ¿no? Volver a analizar el contexto del negocio o de los datos y volver a preparar esto. Pero bueno, este modelo tiene algunas desventajas. Como ven, se está haciendo la evaluación con respecto al negocio ya casi hasta el final del proceso. Y dependiendo del proyecto, dependiendo de los datos, digamos, una iteración de todo esto podría tardar pues, un par de semanas o un mes incluso, dependiendo de qué tan complejo es el problema. Entonces ahí, digamos, está recibiendo retroalimentación del cliente ya casi hasta el final. Digamos, esta interacción aquí entre Data Preparation y Modeling es más como del lado del diseñador de la solución. Entonces, no involucra tanto a tu cliente. Y esta parte de Business y Data Understanding involucra más eh, al experto en el dominio, ¿no? Es más como tratar de entender los datos. Pero, digamos, el único momento en el que se esté evaluando la solución con respecto a los objetivos planteados aquí es hasta acá, ¿no? Y eso es después de un proceso muy amplio de modelado y ver si cumple tu modelo con lo que se esperaba, ¿no? Entonces, una desventaja de este método es precisamente que la retroalimentación de la solución queda hasta el final, lo cual puede representar un riesgo muy alto. Y bueno, si comparamos este modelo, el CRISP-DM, con el modelo tradicional de cascada de desarrollo de software, vemos que son extremadamente similares. Vemos aquí una etapa inicial de planeación y análisis, que es igual la de entendimiento de los datos y del negocio, que en software sería recolectar los requerimientos y mapearlos a objetivos del diseño. Bueno, después se diseña, se
Se diseña la solución, se codifica como tal y se prueba. Esto igual recae, digamos, es responsabilidad única del ingeniero de software. Y finalmente se entrega, ¿no? Hasta esta parte del deployment. Y si le preguntan a cualquier empresa de software moderna qué modelo de desarrollo siguen, no les van a decir que es este, les van a decir que siguen una metodología ágil, por ejemplo. Entonces, aquí surge la pregunta, ¿por qué las empresas de software abandonaron este modelo hace mucho tiempo y nosotros en Data Science seguimos usando uno que es casi exactamente igual? Y bueno, no existe una respuesta a esa pregunta, en realidad es algo que yo he batallado personalmente mucho con, hasta incluso en mi empresa, porque requiere un cambio de cultura de trabajo bastante fuerte, ¿no? Y bueno, considerando los aspectos negativos de este proceso de diseño, se puede plantear uno adicional, que es eh, el proceso, es el Data Science Life Cycle, y en lo que se basa es en ciclos iterativos de contestar preguntas interesantes sobre los datos, ¿no? Primero se identifican qué roles son los necesarios para correr este proyecto y quiénes son las partes interesadas dentro del negocio. ¿Quiénes son? O sea, aquí lo que se pregunta es, ¿quién es la audiencia a la que le vamos a presentar nuestros insights? Y quién es digamos, el centro de nuestro desarrollo, ¿no? ¿Quién es el usuario de nuestra solución? Después, en la segunda parte de Ask Questions, se hacen preguntas interesantes que nos ayuden a explorar los datos. Cada pregunta se plantea como una línea de investigación individual. Y bueno, basado en esas preguntas, se hace un mini tratamiento de datos. Y bueno, y aquí adentro pues va todo lo de modelado y todo lo demás, ¿no? Preparación, limpieza, modelado de datos. Y se presentan los resultados, se discuten internamente en un equipo de desarrollo y se identifican, bueno, aquí se identifica si esos resultados son satisfactorios y si no, regresas a hacer otra pregunta, ¿no? Aquí estás haciendo una pregunta y obteniendo los resultados y comparándolos contra los requerimientos del negocio y bueno, aquí al final estás preguntándote si estás satisfaciendo o no o los requerimientos de tu cliente o estás contestando una pregunta interesante sobre los datos. Bueno, una vez que consideras que es satisfactorio esto, lo que tienes que hacer es generar insights, pero de una forma que sean mucho más ingerible por el usuario final. Aquí entraría lo que sería el proceso de storytelling with data. Eh, Al cliente no hay que presentarle nunca un modelo así, tal cual. O sea, no le vas a llegar y le vas a decir, crea un random forest con 100 árboles y con estas métricas y tuvo este resultado y esta matriz de confusión, ¿no? Al cliente, a muchos clientes, si no es que a todos del lado del negocio no les interesa los detalles del modelo. Les interesa qué descubriste de sus datos a partir del proceso como tal. No les interesa si usaste, bueno, depende de qué quieran. Muchas veces no les interesa qué tipo de algoritmo usaste, sino qué fuiste capaz de descubrir de los datos a partir del proceso. Entonces aquí la generación de insights tiene que ser referenciada a las preguntas que se plantearon originalmente y a las necesidades que se identificaron del cliente o del usuario final, ¿no? Aquí no es orientado para nada al proceso de Machine Learning como tal, sino cómo comunicar basado en las expectativas del cliente lo que descubrimos de los datos. Y bueno, finalmente hay una etapa de creación de conocimiento, que es cuando, digamos, aprendí todo esto de este dataset y queda como lecciones aprendidas, ¿no? Que cuentan una historia que es relevante e interesante para el cliente. Y bueno, ¿qué ventaja tiene este modelo? Que puede ser corrido en sprints. Un sprint se usan en las metodologías ágiles o de Scrum para dividir el trabajo en ciclos de desarrollo cortos de 1 o 2 semanas. Y bueno, aquí se pueden hacer sprints de 2 semanas con este proceso que acabo de describir. Y así estamos generando conocimiento para el negocio de forma más constante. Estamos generando o creando valor mucho más rápido que si siguiéramos el modelo tradicional del CRISP-DM que le estamos presentando al cliente después de 2 meses de desarrollo, ¿no? Aquí cada 2 semanas se presentan los resultados, se presenta qué se está descubriendo de los datos, qué preguntas nuevas surgieron sobre el dataset y se pregunta con el cliente como tal si esto
le funciona o no, si quiere que deriven nueva línea de investigación o no, o si de plano quieren que se abandone una línea de investigación, ¿no? Y bueno, esto puede correr en 2 semanas o incluso en días, dependiendo de qué tan rápido tenga que entregarse resultados. Por ejemplo, yo he tenido que trabajar una semana para un cliente para intentar resolver un problema y estaba dedicado de 100% ese cliente esa semana, ¿no? Y si me hubiera esperado al final de esa semana para presentar resultados, estoy seguro que no les hubieran gustado a los clientes, ¿no? Que no le hubiera gustado porque quizás no estaba resolviendo las preguntas correctas, ¿no? Entonces aquí lo que hacía era, pues 2 veces al día, estaba trabajando con un especialista en uno de los departamentos de una aerolínea. Entonces, como 2 veces al día se presentaban resultados y tal cual llevábamos un tablero como de preguntas que faltaba contestar sobre los datos, ¿no? Entonces, así cada rato estás viendo retroalimentación que te ayuda a redirigir tu proceso de desarrollo de la solución mucho mejor que si te esperas hasta el final para pedir retroalimentación. Digamos, aquí estás iterando rápido para corregir rápido y no perder tiempo en cosas que no le interesan al cliente final. Y bueno, aquí vienen las ventajas de esto. Se está partiendo el trabajo en pedazos más pequeños en vez de en unidades extremadamente grandes. Eh, se corre, digamos, se reduce un poco la complejidad del proyecto porque se busca resolver cosas más sencillas en menos tiempo. Y bueno, esto tiene la ventaja de que frecuentemente se están presentando resultados, se le está presentando algo interesante de forma frecuente a las partes interesadas, lo cual es muy provechoso, ¿no? Porque igual ellos están viendo que se les está entregando valor de forma continua, ¿no? No que invertiste algo y obtienes valor hasta el final, ¿no? Aquí invierten tiempo en esto y están obteniendo valor de forma continua durante todo el proceso. Y bueno, aquí se reduce el tiempo entre este concepto que se llama concept to cash. Aquí, en un contexto industrial, ahí siempre hay que recordar que si no genera dinero o no genera un beneficio para el negocio, no sirve de nada un proyecto que estamos desarrollando. Si no genera un beneficio para el negocio, no es un proyecto que debamos de estar realizando, porque, digamos, le está costando a ambas partes. A nosotros como empresa de consultoría o que desarrolla o ofrece soluciones de ciencia de datos nos cuesta porque estamos gastando tiempo en algo que no le está generando valor al cliente y el cliente está gastando dinero en una solución que no le está dando tanto valor como tal, ¿no? Está gastando mucho más dinero en etapas de un proceso mucho más largo que no agregan valor, ¿no? Si regresamos aquí al CRISP DM, la parte en la que se agrega valor en este proceso es, pues en esta de Business y Data Understanding, todo lo de preparación, modelado, limpieza de datos y la creación del modelo como tal se podría considerar que son actividades que no generan valor hasta que se le presentan al cliente y él entiende entiende el beneficio, descubre algo nuevo de sus datos o puede tomar una decisión o una acción a partir de nuestros datos o de nuestro proyecto. Entonces, si nuestro proyecto no deriva en una acción o una recomendación o en un beneficio para el negocio, es un proyecto que no vale la pena, ¿no? Y que quizás debamos parar a las 2 semanas o al primer sprint si vemos que no estamos generando valor, ¿no? Esa es otra ventaja de este proceso basado en sprints, que se está evaluando de forma constante si se están cumpliendo los requerimientos o no del negocio y de ser así, bueno, de no ser así más bien, se replantea el proyecto, ¿no? O se busca información adicional o lo que sea que ayude a que se oriente o estructure mejor el proyecto para que sea capaz de entregar valor al cliente, ¿no? Y también esto lo que hace es minimiza los callejones sin salidas, porque estás quemando a través de estas preguntas de forma muy rápida e iterativa. Entonces no te quedas 3 meses investigando si una pregunta es capaz de ser resuelta. Quizás ya probaste todos los algoritmos que existen en el universo y después de 2 meses hiciste un training que te costó 80 horas de computación y vas a descubrir que no, que lo que generaste no contesta la pregunta o no sirve de nada, ¿no? Entonces aquí buscas de cierta forma reducir un poco esa complejidad. Aquí esto se cuelga mucho de la experiencia de los data scientists.
se puede discernir entre un data scientist experimentado y uno no tanto en la selección de modelos. Un data scientist experimentado puede entender más o menos cómo funcionan los datos, qué problemas está intentando resolver, y a partir de eso puede seleccionar uno o dos algoritmos candidatos para resolverlo. No se pone a probar todos los algoritmos que existan en una librería de Machine Learning, como, no sé, Scikit-learn, por ejemplo. No se va a poner a probar todos los algoritmos de clasificación que existan para un problema, por ejemplo. Vas a ver, de acuerdo al tamaño del dataset, qué variables tiene y cómo están compuestas más o menos. Va a seleccionar uno o dos candidatos, quizás salga algo de tuning de parámetros, de ajuste de los parámetros del modelo, pero nunca va a intentar entrenar más de dos modelos o más de 2 o 3 modelos en un problema en particular, porque ya sabe más o menos qué modelo se ajusta a la estructura de los datos, ¿no? Entonces, si se acopla este modelo con un data scientist experimentado, lo que se puede hacer es hacer como una máquina de generación de insights que entregue resultados muy rápidos y resultados que son valiosos para el cliente y que están comunicados al nivel del cliente, que es algo muy importante. Y bueno, aquí el takeaway es que en vez de enfocarse en estar bien, siempre, o sea, que en vez de buscar siempre ser exitosos, digamos, en nuestras líneas de investigación como científicos de datos, nos enfoquemos en aprender algo nuevo sobre los datos, ¿no? En ese proyecto, bueno, en un proyecto que trabajé con una aerolínea, con una aerolínea americana, surgieron, digamos que se replanteó el problema después de una de estas iteraciones, ¿no? Descubrieron cosas que no sabían sobre sus datos que les llevaron a cuestionarse otras partes del proceso y descubrieron que digamos, las variables que ellos sospechaban que afectaban de forma inicial a su proceso, no eran esas las culpables en realidad, sino otras. Entonces se replanteó el análisis muy rápido y se puede emitir una recomendación basada en eso mucho más, en un tiempo mucho menor. Y bueno, aquí está como tal la estructura de las actividades en este proceso. Aquí lo recomendable es tener como una sala de juntas o un espacio como tal donde se puedan anotar las preguntas que vayan surgiendo sobre los datos. Ahora que estamos trabajando todos remotos, puede ser, por ejemplo, un canal en Teams o lo que sea, un OneNote, hasta sea un Word o hasta un documento de texto en el que se vaya poniendo qué preguntas tenemos sobre los datos, ¿no? O qué preguntas queremos contestar a partir de los datos. Entonces aquí se genera este tablero de preguntas y se extraen trabajando con el experto en el dominio, con las partes interesadas en el negocio. ¿Cuáles de esas preguntas podrían proporcionar un valor alto a la compañía si se responden, ¿no? Entonces esto es como una priorización de las preguntas. Se están rankeando en importancia de acuerdo al impacto posible que puedan tener en el negocio. Y bueno, aquí es como la primera actividad, el de Research Planning. El equipo decide el equipo o el Data Scientist individual decide qué preguntas va a atacar primero o cuáles son las más interesantes para explorar y ya entra a trabajar, ¿no? Que es esta parte de Research como tal. Entonces, aquí ya digamos, el científico de datos analiza los datos y genera un modelo un modelo que busque contestar esas preguntas. Muchas veces ni siquiera es un modelo, muchas veces es una visualización simple de datos que ayuda a contestar una pregunta. Y eso entra aquí en la parte de Visualization Design. Diseña una visualización que cuente de forma interesante lo que se descubrió de los datos a partir de esa pregunta y que conteste como tal la pregunta, ¿no? Aquí es donde entra ese proceso de Storytelling with Data, que considera a la audiencia como tal y usa principios de diseño gráfico y de percepción incluso para desarrollar una visualización que sea lo más efectiva posible en comunicar una historia a un cliente, ¿no? En comunicar un insight o algo nuevo que se descubrió a partir de los datos basado en el sprint que se tuvo aquí. Después se tiene la sesión de storytelling con las partes interesadas, donde se presentan estas visualizaciones, no se presenta el modelo, no, bueno, sería dependiendo aquí de la audiencia, pero por ejemplo, si fuera un grupo de ejecutivos de la compañía, no les vas a presentar
no sé, una matriz de confusión o una rock curve o algo así. Aquí les vas a presentar como tal qué descubriste de los datos y qué acción recomiendas que se tome a partir de los datos y basado en estas visualizaciones que cuentan la historia de los datos. No se va a presentar, por ejemplo, una gráfica de residuales, ¿no? Eso no le va a hacer sentido a un ejecutivo. Aquí se va a presentar, eh, bueno, a lo mejor se puede presentar la regresión, se puede presentar los datos originales y la regresión que se obtuvo, ¿no? Si fue una regresión lineal, así en un caso muy sencillo. Pero ahí se incluirían mensajes como, de acuerdo a este modelo, se espera que esta variable llegue a cierto nivel en tanto tiempo, ¿no? Que podría ser una pregunta que resultara interesante contestar a partir de los datos. Entonces ahí se comunica como tal qué es lo que está diciendo los datos y si es necesario tomar una acción a partir de ellos o no en esta storytelling session. Entonces aquí ya se genera una serie de insights para la compañía y se entra a una última etapa que es como de retrospectiva, en la que el equipo, o bueno, sí, el equipo eh, evalúa qué también funcionó todo este proceso y evalúa si es necesario hacer algún cambio, ¿no? Y dependiendo aquí, si no se ha cumplido el objetivo del proyecto, pues se regresa al principio, ¿no? Se vuelven a replantear preguntas o reorganizar de acuerdo a su prioridad, se analizan, se crean las visualizaciones y se tiene esa sesión de storytelling con los usuarios y las partes interesadas del negocio para evaluar si está siendo exitoso o no el proyecto. Y bueno, es la metodología propuesta para el desarrollo de soluciones o proyectos de ciencia de datos. Y como ven, es bastante genérica, no entra en muchos detalles, pero a los que hayan estudiado software, es como un patrón de diseño, digamos, te ayuda a estructurar tu proyecto para que sea más probable que seas exitoso, ¿no? Y esto surge de la necesidad de que cada cliente tiene un contexto diferente eh, en todos los aspectos. Son negocios diferentes, tienen problemas diferentes, organizaciones diferentes, incluso las fuentes de datos y tipos de datos son diferentes. Entonces, este proceso lo que busca es definir una estrategia común para atacar estos problemas independientemente de esas variaciones, ¿no? Y que siempre se siga esta metodología para que no se pierda tiempo en las partes del proceso que no añaden valor, ¿no? Y igual, considerando esa cuarta burbuja que agregamos a las competencias del data scientist, que siempre se tenga considerado al usuario final durante todo el proceso. Y aquí al usuario final en la industria me refiero a una compañía como tal, ¿no? Que siempre se tenga en cuenta que se debe buscar un beneficio económico o en el proceso para la compañía y que si no estamos haciendo eso, es algo que no deberíamos de estar trabajando, ¿no? Si no genera dinero o un beneficio para el cliente, no es algo en lo que debemos estar invirtiendo nuestro tiempo. Y bueno, eso concluye mi presentación. Entonces ya abro a la sesión a preguntas por si tienen dudas. Muchas gracias por la ponencia, Rodrigo. Yo sí tengo una pregunta. ¿Hay algún recurso, libro o un curso externo que tú conozcas para adentrarse en el tema de Interactive Intelligence? Como tal, libro, no. Más bien sería como una colección de temas que cubren eso. Sería, por ejemplo, Human Computer Interaction. Hay una, a ver, no me acuerdo cómo se llama. Hay una enciclopedia de interacción y de UX Design. A ver, la busco y les paso el link. UX Enciclopedia. Aquí está de Enciclopedia Human Computer Interaction. Y bueno, eso cubre casi todos los principios básicos de esa interacción entre el humano y la computadora, ¿no? Y ahí trata temas como tal de visualización de datos, diseño de interfaces de usuario, cómo interactúa un humano con los datos, principios de diseño que se pueden aplicar en la computación desde la perspectiva de la cognición, por ejemplo. Y sí, esa enciclopedia cubre todo eso.
Ok, súper, pues sí, para revisarla entonces. Muchas gracias, Rodrigo. No sé si haya más preguntas, chicos. ¿Cuáles herramientas de Business Intelligence recomiendas? Pues hay un buen, está pues Tableau para empezar. También está Power BI de Microsoft, pero por ejemplo, en libros que he leído de Storytelling with Data, dicen la mayoría de los autores está de acuerdo en que no importa la herramienta, sino que sepas comunicarte bien a partir de la herramienta, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es en la que te sientas más cómodo y puedas generar resultados más rápido. O sea, no hay una que supere las demás. O sea, incluso en algún libro que leí de Storytelling with Data decía que podías usar hasta Excel para hacer gráficas. Mientras sigues los principios que explicaba el libro. No tienes que usar hasta ningún software súper especializado. ¿Hay algún acercamiento de Big Data con Six Sigma? De Big Data con Six Sigma. Pues como tal, el proceso de Six Sigma, el de DMAIC, de Define, Measure, Analyze, Improve and Control, es súper parecido al CRISP. Entonces yo creo que sí, ahí la respuesta sería que es el CRISP DM. O sea, son básicamente los mismos pasos, pero orientados hacia el tratamiento con datos, ¿no? Porque ahí el Six Sigma pues, es una parte de definición y medición del proceso actual, ¿no? Después se analiza y se mejora y al final se controla. Que es acá lo mismo de entendimiento del negocio de los datos, después la parte de modelado y la de control en el Six Sigma correspondería a la parte de evaluación y deployment en el CRISP. Entonces sí, son más o menos compatibles. Súper, Rodri. Bueno, pues me parece que ya no hay más preguntas. De todos modos, si hay más dudas, no se apuren a quién ponerlas. Ah, bueno, aquí ya tenemos otra. ¿Conoces o recomiendas alguna arquitectura de referencia que considere desde el landing de los datos hasta los modelos de explotación? ¿Alguna arquitectura de qué? ¿O arquitectura te refieres como arquitectura de software como tal, a un grupo como el stack recomendado? Porque sí, ahorita esa está medio ambigua la pregunta. Ah, o sea, ya hay N arquitecturas posibles que se pueden aplicar para considerar todo el pipeline de la creación de una solución de ciencia de datos, ¿no? O sea, por ejemplo, podrías meter todo en Azure o en Amazon Web Services o en Google Cloud y tratar todo ahí, ¿no? O combinar cloud computing con otras cosas, con on-premise computing, con tus propios servidores de desarrollo, por ejemplo. Sí, está muy amplio eso desde el punto de vista funcional. Sí, no, sigo sin entender muy la pregunta. ¿Como un proceso de diseño, digamos, o como un patrón de diseño? Pues esos que presenté ahorita, el CRISP DM considera toda la parte completa de... ah, ok, sí. Bueno, pero igual el CRISP DM plantea, bueno, considera todo el proceso completo
desde la adquisición de datos hasta la exploración y deployment de un modelo que permita extraer conocimiento. Bueno, sí, sí, creo que ya terminaron las dudas. Ahora sí, ya nos dejó aquí por aquí su LinkedIn Rodrigo. Y pues muchas gracias, Rodri, muy interesante lo que nos cuentas sobre conectar el proceso de la ciencia de datos con el usuario final, porque creo que ahí sí consideras aspectos importantes como la infraestructura del cliente o qué se está buscando bueno, en el negocio con este proceso de análisis. Y como decías, ¿no? ¿Cómo se van a medir esos resultados? Entonces, muy interesante. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia y tu conocimiento. Yo ahorita, bueno, yo les quiero pedir su atención, espero que puedan apoyarnos en la siguiente. Normalmente nosotros en la comunidad, en nuestros eventos, nos gusta conservar estos momentos, recordar estos momentos, y para esto normalmente los invitamos a que se tomen una foto con nosotros, los invitamos a abrir su cámara para que con esto podamos tomar una foto, compartirlas en nuestras redes sociales y pues ampliar nuestro impacto, ampliar estas ponencias, que más gente nos conozca. Entonces, pues a los que quieran, yo los invito a que abran su cámara para que nos tomemos una foto de recuerdo del evento del día de hoy, que empezó nuestra Data Tech Week. ¿Sale? Súper. Hay varias caras familiares por aquí. Mucho gusto. Súper. A ver, la voy a tomar a las 3, ¿vale? ¿Listos? 1, 2, 3. Listo. Creo que ya quedó. Muchísimas gracias a todos los que abrieron su cámara. Vamos a publicarla en estos días en nuestras redes. Pues muchísimas gracias. Bueno, si ya no hay más dudas por el momento a nuestros ponentes sobre los eventos, quisiera ya por último compartirles nuestras redes sociales. Déjenme les paso la pantalla. Y listo. Pues sí, más que nada para agradecerles que hayamos contado con su presencia el día de hoy. Nuevamente les recordamos que el día 9 de septiembre, el día miércoles 9, es nuestro próximo evento, donde vamos a tener la inauguración de otra comunidad y también vamos a tener 2 ponencias muy importantes, como ya Connie les comentó. Vamos a hablar en cómo se relaciona el Big Data con la ciencia de datos y también vamos a hablar sobre algunos de los fundamentos más importantes del data mining, que es un proceso también muy importante dentro de la ciencia de datos. Entonces, si a ustedes les interesan estos temas, no se los pueden perder, va a estar muy, muy padre. Es un evento que tenemos exclusivamente para ustedes, es un evento que preparamos con diferentes expertos en el área y es completamente gratis. Entonces, no se lo vayan a perder, vamos a tener más ponencias. Y pues bueno, una vez más, darle las gracias por haber participado el día de hoy. Siempre es un gusto poder llevar con ustedes más temas, compartir nuevas perspectivas, más conocimiento. Y pues es por ello que agradecemos su participación. Los invitamos a seguir adelante, a seguir acompañándonos en nuestros eventos y a que igualmente tengan mucho éxito en los proyectos que se propongan. Muchas gracias. Aquí están nuestras redes sociales por si quieren contactarnos si tienen alguna duda, si quieren saber más sobre nuestros próximos eventos, por aquí los vamos a estar publicando. Y pues bueno, muchísimas gracias. Si ya no hay más dudas, espero que tengan un muy bonito día. Y esto sería todo por hoy. Gracias. Gracias, hasta luego. A ustedes. Hasta luego. Buen día.